Durante la Edad Media, el pontificado generó una institución judicial con la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. En la iglesia primitiva, la pena habitual por herejía era la excomunión. Con el reconocimiento del cristianismo como religión estatal en el siglo IV por los emperadores romanos, los herejes empezaron a ser considerados enemigos del Estado, sobre todo cuando habían provocado violencia y alteraciones del orden público. San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes, aunque la Iglesia en general desaprobó la coacción y los castigos físicos. Por Inquisición se entiende el conjunto de instituciones y prácticas que buscaban terminar con la brujería y con todo aquello que resultara opuesto a la religión católica. Para castigar los delitos contra la fe, ocupaban métodos de tortura. Sus víctimas eran las brujas, los homosexuales, los blasfemos, los herejes y los acusados de judaizar en secreto. Los acusados eran interrogados, a veces mediante torturas, y ejecutados si se les encontraba culpables, requisándose sus bienes. Se adoptó el método de la tortura y ocupaban instrumentos como los que veremos a continuación. Armas para carcelero. Se distinguen de las armas militares porque no son adecuadas para la guerra, ya que los enemigos van provistos de corazas y armados, pero son muy útiles para controlar la turba de prisioneros semidesnudos, evidentemente desarmados. En el agarracuellos se puede observar el aro con la abertura en forma de trampa a un extremo de una asta de 2 metros de longitud. Un preso o cualquier fugitivo que intentara escapar de un alguacil, escondiéndose entre la multitud, es fácilmente capturado. Una vez que el cuello es aferrado por la trampa, no hay otra posibilidad que seguir al captor. El agarracuellos es usado todavía en centenares de cárceles y muchas veces forma parte del equipo de las fuerzas antidisturbios. Las versiones modernas incluyen, en algunos casos, el uso de la electricidad. Hay una gran variedad de látigos, entre ellos los hay de 2, 3 y hasta 8 cadenas provistas de abundantes estrellas y hojas de acero cortante que se utilizaban para flagelar el cuerpo humano. Para desollar se utilizaban látigos de muy diferentes tamaños, gigantes, como el gato de 9 colas, que podía lisiar un brazo y un hombro de un solo golpe, o finos y pérfidos como el nervio de toro, que con 2 o 3 golpes podía cortar la carne de las nalgas hasta llegar a la pelvis. El látigo de desollar se empapaba en una solución de sal y azufre, disueltos en agua antes de utilizarlo, lo que unido a sus estrellas lo convertían en una herramienta destructiva y muy útil para el torturado. La carne, al ser golpeada, se convertía en pulpa, dejando a la vista diferentes órganos internos. Los látigos se siguen usando en la actualidad. Existen látigos de cadenas formadas por eslabones planos y ovales, afilados como cuchillas en forma de hojas. Hay otros con cadena doble y 4 pesadas estrellas de hierro en la punta, y un fragmento de un látigo del siglo XIV denominado corona de espinas en honor a Jesucristo. Pinzas, tenazas, cizallas se utilizaban al rojo vivo, aunque también frías para lacerar o arrancar cualquier miembro del cuerpo humano, y eran otro elemento básico más entre las herramientas de todo verdugo. Las tenazas se utilizaban preferentemente ardiendo para la nariz, dedos de las manos y los pies, los pezones,
Las pinzas alargadas servían para desgarrar o abrazar el pene, como queda explicado en la parte de la pera oral, rectal y vaginal. Los genitales masculinos siempre han gozado de una especie de inmunidad. Sin embargo, en toda la larga serie de torturas, también se dan raros casos de castración, extirpación del pene. Las partes seccionadas a menudo no eran quemadas dentro del puño de la víctima. Estos castigos no se aplicaban por actos de violencia contra la mujer, como se podría pensar, sino más bien por intentos de violencia o conspiraciones contra gobernantes o príncipes. La violación extramatrimonial raramente era castigada, y la violación matrimonial siempre ha sido sacrosanta. Las máscaras. Estos artilugios, que existían con gran profusión de formas fantasiosas, desde 1500 hasta 1800, se imponían a quienes habían manifestado imprudentemente su descontento hacia el orden, contra las convenciones vigentes, contra la prepotencia del poder o de cualquier forma contra el estado de las cosas en general. A través de los siglos, millones de mujeres consideradas conflictivas por su cansancio de la esclavitud doméstica y los continuos embarazos, fueron humilladas y atormentadas. Así, el poder eclesiástico exponía el escarnio público de los desobedientes y a los inconformistas. La Iglesia castigaba una larga lista de infracciones menores mediante este método. La inmensa mayoría de las víctimas eran mujeres, y el principio que se aplicaba era siempre el de mulier taceat inclesia. La mujer calla en la iglesia. Muchas máscaras incorporaban piezas bucales de hierro. Otras de estas mutilaban permanentemente la lengua con púas afiladas y hojas cortantes. Las víctimas encerradas en las máscaras y expuestas en la plaza pública también eran maltratadas por la multitud. Golpes dolorosos, ser untados con orina y excrementos, y heridas graves, a veces mortales, sobre todo en los senos y el pubis, ocasionaban su muerte. Las jaulas colgantes. Hasta finales del siglo XVIII, en los paisajes urbanos de Europa, no era extraño encontrar abundantes jaulas de hierro y madera adosadas al exterior de los edificios municipales, palacios ducales o de justicia, catedrales, murallas de las ciudades, en los altos postes cerca de los cruces de caminos. Gran cantidad de ejemplos perduran hoy en día, como el Palacio de Mantua o el ábside de la Catedral de Münster, en Suiza. En Venecia, lugar de origen de la jaula celular, las jaulas se colgaban en el puente de los suspiros y a menudo en los muros del arsenal. Una tradición familiar cuenta que dicha jaula se descolgó en 1750, en el que el segundo gran duque Loreres de Toscana, Prieto Leopoldo, destruyó todos los elementos de tortura y ejecución, y desde entonces se ha conservado el palacio familiar. Las víctimas desnudas o semidesnudas eran encerradas en las jaulas y colgadas. Morían de hambre y sed por el mal tiempo y el frío en invierno, por el calor y las quemaduras solares en verano. A menudo, anteriormente habían sido torturadas y mutiladas para mayor escarmiento. Normalmente, los cadáveres se dejaban en descomposición hasta el desprendimiento de los huesos, aunque a veces se cubrían herméticamente con resina de pino, con el fin de retrasar los efectos de la descomposición, y se rodeaban con correas para impedir el desprendimiento de los miembros. De esta manera, se utilizaban como escarmiento moral. Evidentemente, las víctimas una vez muertas eran pasto de todo tipo de animales. El potro. El estiramiento o desmembramiento por medio de tensión longitudinal se usó en el antiguo Egipto y en Babilonia. En Europa, junto con el péndulo, constituían elementos fundamentales en cualquier mazmorra desde la República Romana hasta la desaparición de la tortura
hacia el final del siglo XVIII. En muchos países fuera de Europa, ambos subsisten hoy en día. La víctima es literalmente alargada por la fuerza del cabezaantre. Antiguos testimonios aseguran que el estiramiento era de hasta 30 centímetros, longitud inconcebible que procede de la dislocación y distorsión de cada articulación de brazos y piernas, el desmembramiento de la columna vertebral y, por supuesto, el desgarro de los músculos de extremidades, tórax y abdomen. Efectos estos por descontando letales. Esta tortura constaba normalmente de 3 grados. En el primero, la víctima sufría la dislocación de los hombros a causa del estiramiento de los hombros hacia atrás y hacia arriba, así como un intenso dolor de los muslos al desgarre como cualquier fibra sometida a una tensión excesiva. En el segundo grado, las rodillas, la cadera y los codos comenzaban a desconyuntarse. En el tercero, se separan ruidosamente. Ya en el segundo grado del interrogado, queda inválido de por vida. Después del tercero queda paralizado y va desmembrándose poco a poco. Las funciones vitales van cesando según pasan las horas y los días. El potro en escalera. La finalidad de este súplico es similar a algunas de las ya vistas, pero en este caso se abrazaban los costados y las axilas mediante una antorcha compuesta por 7 bujías. Si la víctima ya paralizada, con los hombros destrozados, y la moribunda a causa de las infecciones producidas por las quemaduras, seguía sin confesar, el tribunal estaba obligado, como siempre, en un caso semejante, a reconocer su inocencia. El collar penal. Hay muchos tipos de ataduras que ligan a personas a pesos inhumanos: tobilleras, muñequeras, cinturones, collares. El condenado debía llevar consigo estas cargas durante largo tiempo, semanas, meses, años o incluso toda la vida. Una piedra de 12 kilos se sujetaba con las manos en cualquier momento y lugar. La víctima sufría un mortal esfuerzo y la abrasión del cuello y los hombros, con la consiguiente infección y gangrena que no solían ser mortales en los primeros meses. Cinturón de San Erasmo. Los instrumentos provistos de pinchos en su interior eran, y en determinados ambientes aún lo son, predilectos de religiosos que se mortifican. Lógicamente los mismos instrumentos servían también para la tortura inquisitorial y punitiva. Su funcionamiento era el siguiente: se ceñía en torno a la víctima y rápidamente empezaba a herir y lacerar la carne con un pequeño movimiento, con cada respiración. Luego llegaba la infección, la putrefacción y la gangrena. En algunas veces el verdugo agregaba gusanos carnívoros en la parte descarnada, que se introducían royendo hacia el interior del abdomen. La cigüeña. Este es otro de los instrumentos de tortura que a primera vista no da fe de los sufrimientos que es capaz de crear, porque su misión no es únicamente la de inmovilizar a la víctima. A los pocos minutos de su utilización sobre la persona, ésta sufre grandes calambres, primero de los músculos abdominales y rectales, luego de los pectorales, cervicales y de las extremidades. Con el paso de las horas, estos calambres conducen a un continuo e insufrible dolor en abdomen y recto. En tal situación, la víctima solía ser golpeada, pateada, quemada y mutilada a placer. Existen una gran variedad de instrumentos más, los cuales mencionaremos en otro video. Mientras tanto, te invito a que te suscribas al canal, lo compartas, le des me gusta. Nos vemos. Hasta la próxima.